Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva tutoría de Historia Argentina. En esta tutoría vamos a abordar uno de los periodos ocurridos en este país llamado Década Infame. Además también nos vamos a centrar fundamentalmente en una agrupación que surge en este periodo llamado Forja, ¿sí? Mientras avancemos con el tema vamos a ir explicando qué significa Forja, quiénes fueron sus principales exponentes y cuál fue el labor político que tuvieron durante todo este periodo, ¿sí? Si bien la década infame comienza con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen fue un presidente argentino que formó parte del Partido Radical y fue derrocado en el golpe de Estado de 1930, ¿sí? En este golpe de Estado, de alguna manera, lo que influyó fue la crisis mundial del 29, conocida como la caída de la bolsa de Wall Street. Una crisis que, de alguna manera, lo que generó en este país fue de que el gobierno de Yrigoyen se vaya debilitando, generando desempleo, generando crisis económica y financiera. No había dinero tampoco, ¿sí? Otra de las causas también que podríamos mencionar con respecto a este golpe de Estado tuvo que ver con los sectores conservadores, ¿sí? Si bien Yrigoyen, él de alguna manera establecía medidas que beneficiaban a las clases bajas y a las clases medias sin beneficiar a los sectores conservadores y oligárquicos de esa época, por lo tanto, esta fue otra de las causas de este golpe de Estado, ¿sí? Además también estuvo apoyado por grandes potencias como por ejemplo Gran Bretaña, ¿sí? Que apoyaron a este golpe de Estado, ¿sí? Bien, entonces, una vez que es derrocado Yrigoyen en 1930, comienza la década infame que abarcó desde 1930 hasta la Revolución de 1943. Si bien se dice década infame, pero en realidad no fue una década, sino que fue un poquito más, ¿no? Fue 13 años en realidad. Bueno, una vez que es derrocado Yrigoyen, asume al poder Félix Uriburu, ¿sí? Era un presidente militar, autoritario, conservador. A partir de este entonces comienza todo un periodo de presidentes conservadores, de factos militares, ¿sí? La década infame estuvo básicamente caracterizada por la inestabilidad política, por los conflictos políticos y económicos, ¿sí? También por fraudes electorales que estuvieron muy presentes en este periodo y también cuestiones que tenían que ver con corrupción, ¿sí? En este contexto, ¿no?, de conflicto y crisis política, económica en el país, va a surgir justamente esta agrupación que mencionamos anteriormente, precisamente el 29 de junio de 1935. Va a surgir Forja, ¿sí? ¿Qué significa Forja? Significa Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Eran básicamente un grupo de jóvenes radicales. Y esta agrupación va a surgir básicamente por dos motivos, ¿sí? Primero por la muerte de Hipólito Yrigoyen y la otra cuestión fue por la crisis de la UCR, ¿sí? UCR significa Unión Cívica Radical. Cuando se lleva a cabo el golpe de Estado del 30, lo que va a pasar con el radicalismo va a entrar en crisis, ¿sí? Y va a caer en manos de la parte conservadora de este partido político. Es decir, que va a caer en manos de Marcelo Torcuato de Alvear, ¿sí? Que fue un presidente argentino también. Es decir, que el radicalismo básicamente estaba dividido en dos, ¿sí? Por un lado, los yrigoyenistas, que eran los que apoyaban las ideas de Yrigoyen, obviamente, tenían ideas nacionales, apoyaban a los sectores de alguna manera populares, ¿sí? Y por el otro lado estaban el radicalismo conservador, ¿sí?, liderado por Marcelo Torcuato de Alvear. Entonces, el grupo Forja, si bien ellos apoyaban las ideas de Yrigoyen, ellos van a empezar a cuestionarse, ¿sí?, porque no estaban de acuerdo de que el radicalismo caiga en manos de Marcelo Torcuato de Alvear, ¿no? No les agradaba que agarre ese camino el partido político, ¿sí? Bien. Bueno, uno de los principales exponentes de esta agrupación, del Grupo Forja, fue este señor que va a tener un rol fundamental
en Forja y también durante la década infame y posterior a este periodo, llamado Arturo Jauretche. Arturo Jauretche fue un político y escritor argentino que nació en el año 1901 en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, y además también tenemos una universidad que lleva su nombre en el Cruce Varela. Bien. Arturo Jauretche, junto con los demás exponentes del Grupo Forja, el labor político más importante que ellos realizaron fue que llevaron a cabo miles de conferencias por todo el país para concientizar y demostrar lo que estaba pasando y lo que los medios de comunicación ocultaban en esta época, ¿sí? Por ejemplo, ellos realizaban denuncias, ¿sí?, sobre cuestiones que tenían que ver con corrupción, por fraudes electorales que pasaron durante este periodo en la Argentina. Básicamente este fue su principal trabajo que realizaron, ¿no? Es decir, que querían concientizar cosas que los medios de comunicación y ni siquiera los políticos querían mostrar, ¿no? Realizaban afiches, periódicos, conferencias para demostrar todo esto, ¿sí? Además, otro de los que aportó mucho para la historia argentina y también para el Grupo Forja fue un historiador argentino llamado Raúl Scalabrini Ortiz, ¿sí? Scalabrini Ortiz, si bien él no formaba parte del Partido Radical, pero de alguna manera colaboró con el Grupo Forja, ¿sí? Scalabrini Ortiz no solo fue un historiador argentino, sino también fue agrimensor, fue un escritor. Realizó muchos trabajos durante toda su vida, básicamente, ¿sí? Una de las principales investigaciones, y muy importante lo que aportó Raúl Scalabrini Ortiz, tuvo que ver en donde él investiga, ¿no?, descubrió que había una red ferroviaria en la Argentina que tenía forma de abanico. ¿Y este sistema por qué estaba diseñado de esta manera? Porque los imperiales se llevaban la materia prima y los recursos trasladando por estas vías hacia el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Yo acá imprimí una imagen para mostrar, para ver si se llega a ver. Acá vemos, bueno, todo esto sería la Argentina, ¿no? Tenemos acá, perdón, ahí está. Acá tenemos el puerto de Buenos Aires. Este es el puerto de Buenos Aires. ¿Qué vemos acá? Todas estas líneas son, vías de tren. Y lo que descubrió Raúl Scalabrini Ortiz es que por todas estas vías eran enviadas la materia prima y los recursos hasta el puerto de Buenos Aires y desde ahí eran enviadas a Europa, ¿no? Por lo tanto, ¿esto qué generaba? Que no haya un desarrollo económico y tampoco industrial en la Argentina, ¿no? Por lo tanto, ¿esto qué era lo que generaba? Generaba crisis económica, ¿no?, descontento social, también desempleo, ¿sí? Por lo tanto, fue una de las investigaciones más importantes que realizó, una de tantas en realidad, que realizó Scalabrini Ortiz, ¿sí? Si bien el Grupo Forja, junto con Arturo Jauretche y Scalabrini Ortiz, realizaron todo este labor político a lo largo de todo este tiempo, hasta la Revolución de 1943, ¿sí? En esta revolución fue derrocado Ramón Castillo, ¿sí? Ramón Castillo fue el último presidente conservador de la década infame, que fue derrocado por una agrupación que formó parte en esta revolución llamada GO. ¿Qué significa GO? Significa Grupo de Oficiales Unidos, ¿sí? Eran básicamente un grupo de militares y uno de los integrantes de esta agrupación fue este señor que va a empezar a tener cada vez más popularidad, llamado Juan Domingo Perón, ¿sí? Perón, ¿sí?, en el 43 lo que va a hacer es tomar la Secretaría de Trabajo y Previsión, en donde va a establecer de alguna manera reformas que beneficiaran a las clases trabajadoras, a los sindicatos, y de esta manera él va empezando a tener cada vez más popularidad, ¿sí?
Además también tomó otros cargos, como por ejemplo ministro de guerra, fue vicepresidente también. Si bien esto ocurre en 1943 y ya en el 45, Perón termina siendo detenido en la isla Martín García y se va a convocar una gran movilización de trabajadores, ¿sí? El 17 de octubre, que hasta el día de hoy se lo reconoce como el Día de la Lealtad Peronista, en donde se va a generar toda esta movilización de estos trabajadores exigiendo la liberación de Perón, ¿sí? Esto ocurre en el 45. Ya en el año siguiente, en el 46, se llevan a cabo las elecciones en donde Perón se termina presentando y termina ganando y de esta manera asume a su primera presidencia, ¿sí? Si bien ya cuando Perón estaba en el gobierno, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Grupo Forja? Bueno, por ejemplo, Arturo Jauretche él tenía un buen vínculo con Perón, que de hecho ocupó cargos políticos durante el gobierno de él, fue ministro, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con el grupo, ¿no? En general. Si bien Forja básicamente compartían ideas similares con Perón, como por ejemplo lo que tenía que ver con la justicia social, lo que tenía que ver con la economía, con la independencia económica, con la soberanía política, es decir, que compartían básicamente las mismas ideas, tanto el Grupo Forja con Perón, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a pasar durante su gobierno es que el Grupo Forja se va a ir desintegrando y se suma al peronismo, ¿sí? Esto va a pasar durante el gobierno de Perón. Bien. Bueno, esto básicamente tiene que ver con el Grupo Forja, ¿no? Habíamos dicho que Forja, básicamente su labor político, lo más importante que realizaron y que aportaron en la Argentina, fue todas estas investigaciones, todas estas conferencias para concientizar y demostrar lo que estaba pasando en la Argentina y que se ocultaba, de alguna manera, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir también que Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche y otros exponentes también como por ejemplo Homero Mansi aportaron muchísimo, ¿sí?, para la historia argentina en este periodo, ¿no?, en la década infame. Bueno, espero que les haya servido este video, nos vemos en una próxima tutoría.